Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Mi hija, Maya, se casaba, y había soñado con este momento durante tanto tiempo. Las flores florecían. Su fragancia llenaba el aire de la vasta propiedad que habíamos pasado años construyendo juntas. El salón de recepción era una visión de elegancia, la música suave pero festiva, y cada detalle estaba en su lugar. Puse mi corazón y alma en este día. Estaba orgullosa, emocionada y profundamente conmovida al ver a la mujer que había criado dar un paso hacia su nuevo capítulo. Pero todo se derrumbó en un instante. «Mamá, tienes que irte», dijo mi hijo Leo, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y arrepentimiento. «Maya no quiere que estés aquí». Me congelé. Mi corazón cayó al estómago. Sentí como si la sala se hubiera detenido, las risas de los invitados desvaneciéndose en un zumbido apagado en el fondo. No se suponía que fuera así. Habíamos planeado durante meses, hablado de cada detalle, compartido cada alegría. Ahora, frente a 200 invitados, mi propio hijo me estaba diciendo que me fuera. Ni siquiera me miró a los ojos cuando lo dijo. «No pedí esto», susurré, mis manos temblando a mis lados. «He trabajado toda mi vida para esta familia, para este momento». Leo miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada, su voz de repente fría. «Ya no se trata de ti, mamá. Maya lo es todo. Nunca la aceptaste. Ella ha sido nada más que amable, y tú siempre la juzgaste. Ni siquiera puede disfrutar de su propia boda por tu culpa». Me quedé allí, completamente perdida. Todo lo que podía sentir era el ardor de la traición. Leo, mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre, alimentado y criado, me estaba diciendo que me fuera en el día de su boda, que dejara a la mujer que él eligió, la mujer que se había convertido en el centro de su vida y la mujer que me había echado con una sonrisa que nunca olvidaría. «Por favor, mamá, solo vete», continuó Leo, con voz ahora dura y decidida. «Solo vete, por su bien. Por el día». Las palabras me golpearon, cada una como una espada que me cortaba más profundo de lo que podía soportar. Miré alrededor. Los invitados no tenían idea de lo que estaba pasando. Ya no existía para ellos. Todo lo que se había construido, cada momento que habíamos compartido, todo parecía desvanecerse. «Me voy», dije, las palabras saliendo de mis labios como una rendición silenciosa. «Pero recuerda esto, Leo. No solo la boda se está rompiendo hoy. Somos nosotros». Me di vuelta y caminé hacia la puerta, el sonido de mis tacones resonando en el mármol pulido del suelo. No miré atrás, ni una sola vez. Cuando llegué al exterior, el aire frío de la noche golpeó mi rostro, un recordatorio brutal de que ya no formaba parte de su mundo. Me subí al coche, sin que nadie me siguiera, ni una palabra de consuelo. El motor cobró vida, y mientras me alejaba de la mansión, mis pensamientos empezaron a desmoronarse. ¿Cómo había llegado esto a suceder? ¿Cómo mi vida, mi familia, se había convertido en algo tan irreconocible? Llegué a casa, el silencio de la casa solo amplificando mi soledad. La casa estaba vacía, en silencio, igual que mi corazón. Podía sentir el peso de la casa sobre mis hombros. Las paredes que había construido con mis propias manos, los recuerdos que habíamos creado juntas, ahora se sentían como una prisión. Me senté en la cocina, mis manos rodeando una taza de té frío, pensando en los últimos años. Mi hija, que antes estaba tan cerca, ahora me parecía una extraña. La mujer que había elegido por encima de todo lo que conocía. La boda de Maya se suponía que era el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Pero ahora se sentía como el final de todo lo que había trabajado. No solo había perdido a mi hija, había perdido a toda la familia. El teléfono sonó. El sonido cortó el silencio como un cruel recordatorio de que no estaba sola. Era Leo. Miré la pantalla sin saber si responder. ¿Qué podría querer ahora? ¿Quedaba algo más que decir? Con un suspiro pesado, tomé el teléfono. ¿Hola? Mamá. Su voz atravesó el silencio, más suave ahora, pero aún distante. ¿Podemos hablar?
Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Esta no era una conversación para la que estaba preparada. Quería gritar, desahogarme, pero en su lugar sentí una profunda sensación de vacío. Quería creer que esto era un error, que él recuperaría la cordura, pero la forma en que habló, la frialdad en su tono, dejó claro que algo irreversible había sucedido. «Voy a estar ahí pronto», dije colgando sin decir una palabra más. El silencio regresó, espeso y sofocante. Quería sentir algo, ira, dolor, cualquier cosa, pero todo lo que sentía era un entumecimiento que parecía consumir todo a su paso. El camino de regreso a la mansión me pareció una eternidad. Pensé en todo lo que había dado, cada sacrificio que había hecho. Había pasado toda mi vida construyendo una familia, un legado, y ahora parecía que todo había sido en vano. Leo había tomado su decisión, y no era yo. Llegué a la mansión, salí de mi coche. La noche estaba inquietantemente silenciosa, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando atravesé la puerta principal, pude sentir la tensión en el aire. No había alegría, ni celebración, solo una pesadez que lo envolvía todo. Leo estaba esperando en la sala. Estaba de pie junto a la ventana, con la espalda hacia mí. La forma en que se mantenía, rígido y distante, dejaba claro que lo poco que quedaba entre nosotros se estaba desvaneciendo. Maya no estaba a la vista. Sabía que ella me observaba desde algún lugar, probablemente esperando el golpe final. Me senté, mis manos dobladas en mi regazo. No sabía qué decir. ¿Cómo podía arreglar esto? ¿Cómo podría reparar la grieta que se había formado entre nosotros? Leo finalmente se dio vuelta, sus ojos cansados pero decididos. «Mamá», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que nunca aceptaste a Maya. Sé que piensas que no es buena para mí, pero la amo. He tomado mi decisión y necesitas respetarlo». Quería gritar, decirle lo equivocado que estaba, cómo ella lo había apartado de todo lo que importaba, pero no lo hice. No podía. Todo lo que podía hacer era asentir, el peso de ese momento aplastándome. «He intentado, Leo», dije en voz baja. «He intentado estar allí para ti, entender, pero me has cerrado. Has dejado que ella se interponga entre nosotros, y no sé cómo arreglarlo». Él tragó saliva, mirándome con una mezcla de culpa y desafío. «Lo siento, mamá, pero no puedo seguir viviendo en el pasado. Maya y yo estamos construyendo algo nuevo, y necesito que me apoyes». Me levanté, mi corazón dolido. «Siempre te apoyé, Leo, siempre. Pero no puedo apoyarte en esto, no de esta manera». Me di vuelta y salí de la sala, mis pasos pesados sobre el suelo. No sabía dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí con él, no más. Había hecho todo lo que pude para aferrarme a él, para aferrarme a esta familia, pero no fue suficiente. Él había tomado su decisión. Cuando llegué a la puerta, escuché a Leo llamarme. «Mamá, por favor». Pero no me giré. No necesitaba hacerlo. La decisión ya se había tomado. Y ahora tenía que tomar una de las mías. ¿Qué quedaba para mí ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer con una vida que se había roto en un solo momento? La noche afuera ahora se sentía más fría. Salí a la oscuridad, mi mente dando vueltas. No sabía lo que el futuro me deparaba. No sabía si alguna vez volvería a ver a mi hija de la misma manera. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir luchando por alguien que ya había elegido su camino. Y así, caminé hacia la noche, el eco de mis propios pasos el único sonido en la quietud. Los días después de esa noche pasaron como una niebla espesa. La mansión, una vez llena de la promesa de nuevos comienzos, ahora se sentía como una tumba. Recorrí los pasillos, trispasos resonando contra los suelos de mármol. Las habitaciones, que antes vibraban con risas y conversaciones, ahora permanecían en silencio, como si las paredes mismas lamentaran lo que se había perdido. Leo no se había puesto en contacto conmigo después de nuestra conversación.
No vino a verme, ni intentó reparar el daño. No estaba segura de qué dolía más, la traición en sí misma o el hecho de que mi propio hijo, el que había dado todo por él, me hubiera dado la espalda sin una mirada atrás. Era como si la persona que había criado ya no existiera. Todo lo que quedaba era un extraño en su lugar. La casa se sentía fría, a pesar del fuego que chisporroteaba en la chimenea. Me senté en la sala, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Los árboles que Maya y yo habíamos plantado juntos parecían estar de pie como centinelas, observando un lugar que ya no se sentía como hogar. Un lugar que había sido destrozado por palabras que habían surgido demasiado fácilmente. Palabras que nunca se pueden devolver. Pasé mis días en la mansión, recorriendo los mismos pasillos, tratando de encontrar algo de paz en el silencio. Pero las paredes que alguna vez me brindaron consuelo, ahora se sentían como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Las noches eran las más difíciles. Me acostaba en la cama, mirando al techo, mi mente acelerada con pensamientos de lo que podría haber sido, de lo que debería haber hecho diferente. Pero, en lo más profundo, sabía la verdad. No había nada más que pudiera haber hecho. Al día siguiente, me vestí con la misma ropa simple que había usado durante años, jeans oscuros, un suéter suave y mis viejas botas que ya habían visto mejores días. No me molesté en maquillarme. No quería verme pulida ni perfecta. Quería ser real, ser la mujer que había luchado por todo lo que tenía. Y si esa mujer ya no era suficiente para Leo, entonces tendría que aceptarlo. Salí de la mansión sin decir una palabra a nadie, conduciendo por las tranquilas calles del pueblo donde habíamos construido nuestras vidas. No sabía dónde estaba viviendo Leo ahora, ni si había cambiado su número, pero sabía dónde vivía la familia de Maya. Era allí donde tenía que ir. Tenía que verla, escuchar su versión de la historia, preguntarle por qué había destrozado mi familia. Cuando llegué a su casa, sentí el peso de los años presionando sobre mí. La familia de Maya siempre había sido amable, acogedora, pero siempre había sentido una distancia entre nosotros. Eran exitosos, acomodados y vivían en un mundo que yo no comprendía completamente. Y tal vez eso era parte del problema. Nunca supe cómo encajar con ellos, cómo ser parte de su mundo. Pero eso ya no importaba. No tenía opción. Tenía que enfrentarlos. Maya abrió la puerta con una sonrisa, aunque no llegaba a sus ojos. Lucía exactamente igual que en la boda, perfectamente arreglada, con su largo cabello oscuro cayendo sobre su espalda. No parecía alguien que acababa de destruir una familia. Parecía alguien que había ganado. Y eso hizo que la ira dentro de mí ardiera con más fuerza. «Señora Edwards», me saludó, su voz suave, cortés. «¿En qué puedo ayudarla?» Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. «Necesito hablar con Leo», dije, mi voz firme, aunque por dentro estaba llena de ansiedad. «Necesito entender por qué hizo esto, por qué me dio la espalda». La sonrisa de Maya vaciló por un segundo, pero rápidamente se recuperó. «Me temo que Leo no está aquí ahora», dijo, apartándose para dejarme entrar. «Pero estoy segura de que podemos hablar. No hemos tenido la oportunidad de hablar realmente, ¿verdad?» Asentí, mi estómago retorciéndose. No tenía idea de lo que ella diría, ni de lo que yo diría. Pero este era el momento que había estado evitando durante tanto tiempo. Tenía que llegar al fondo de todo esto. Si no lo hacía, nunca me perdonaría. Nos sentamos en la sala, y durante un momento solo la miré. Ella estaba tan compuesta, tan perfecta, y sin embargo, no pude evitar sentir un resentimiento creciente hacia ella. Había llegado a nuestras vidas como una tormenta, llevándose a Leo, arrastrándolo hacia un mundo donde yo no tenía lugar. No solo fue la boda, fue todo lo que vino después. Ella lo había cambiado, y necesitaba saber por qué. «Maya», comencé, mi voz tensa. «No entiendo. Leo y yo estábamos tan unidos, compartíamos todo. Y luego llegaste tú, y de repente, él es otra persona. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste?» Suspiró, mirando sus manos en su regazo.
No hice nada, señora Edwards. Leo es una persona por sí misma. Nunca le pedí que eligiera entre tú y yo. Pero a veces, las personas crecen por separado. A veces las familias cambian. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Las familias cambian? ¿Eso era lo que pasaba? ¿Una progresión natural? ¿Un cambio que debería haber visto venir pero no lo hice? Había intentado tanto mantenerlo cerca, protegerlo de todo lo que pensaba que podría hacerle daño. Y ahora, aquí estaba, sentada frente a la mujer que me lo había quitado todo, y ella me decía que las familias cambian. Lo sé, esto es difícil para ti, continuó, su voz suavizándose. Pero Leo y yo hemos pasado por mucho juntos. No soy la enemiga aquí, señora Edwards. Solo trato de construir una vida con él. Necesitamos un futuro, y yo necesito que él esté completamente presente. Eso significa dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Las palabras retumbaban en mis oídos. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pedirle que dejara todo lo que habíamos construido? El rancho, los recuerdos, el amor. Leo no lo ve de esa manera, dije, mi voz apenas un susurro. Él piensa que tiene que elegir, pero no lo crié para que eligiera entre el amor y la familia. Lo crié para que valorara ambas cosas, para que entendiera que la familia no se descarta. La mirada de Maya se suavizó, pero solo por un momento. No está eligiendo entre tú y yo. Está eligiendo construir su propia vida, seguir adelante. Sé que es difícil, pero esto es lo que necesitamos. Ahora necesitamos ser nuestra propia familia. Él nunca será completamente feliz hasta que lo haga. Me levanté, sintiendo el peso de sus palabras cayendo sobre mí. Ya no se trataba solo de Leo. Ahora era algo más profundo, algo que no podía cambiar sin importar lo que intentara. Ella tenía razón. Leo había elegido, y no había nada que pudiera hacer para revertirlo. Entiendo, dije, mi voz calmada, pero había un nudo en mi garganta que no podía tragar. Solo quería saber por qué. Quería entender. Maya no respondió. Simplemente asintió, como si esta conversación ya hubiera terminado, como si todo estuviera resuelto. Pero no lo estaba. No había terminado. No aún. Una última cosa, Maya, dije, girándome hacia ella antes de irme. No voy a rendirme con él. No importa lo que pienses, no importa lo que pase, siempre seré su madre. Y eso significa que siempre lucharé por él, incluso si está demasiado lejos para verlo. Maya no dijo una palabra, pero la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Sabía que había ganado esta batalla, pero no sabía lo que le costaría. No sabía cuánto dolor tendría que soportar en el futuro, porque eso es lo que pasa cuando uno gana. Nunca sabes lo que has perdido hasta que es demasiado tarde. Salí de su casa sin sentir alivio. No sentí ningún cierre. Simplemente me sentía vacía, pero también sabía algo con certeza. No había terminado. Y nunca dejaría de luchar por Leo. Los días después de mi visita a la casa de Maya pasaron borrosos. Había hablado mi verdad, pero el vacío seguía allí. No sabía si era el silencio de Leo o el peso de la distancia que había crecido entre nosotros, pero algo dentro de mí había cambiado. Había aceptado la dolorosa realidad de que mi hijo ya no era el niño que había criado. Ahora era alguien más, alguien que no reconocía. Pasé mis días en el rancho, caminando por los terrenos familiares, tratando de encontrar algo de paz en el silencio. Pero las paredes que antes me brindaban consuelo, ahora se sentían como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Las noches eran las más difíciles. Me acostaba en la cama, mirando al techo, mi mente acelerada con pensamientos de lo que podría haber sido, de lo que debería haber hecho diferente. Pero en lo profundo, sabía la verdad. No había nada más que pudiera haber hecho. La siguiente semana, recibí un mensaje de texto de Leo. No era una llamada, ni la disculpa sincera que había esperado en secreto, pero era algo. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo».
Miré la pantalla durante un largo rato antes de finalmente escribir una respuesta. Claro, ¿dónde y cuándo? No respondió de inmediato, y me pregunté si cambiaría de opinión en el último momento, tal como lo había hecho tantas veces antes. Pero unas horas después, recibí otro mensaje. Voy a pasar mañana. Nos vemos en el rancho, solo nosotros. Sabía que encontrarme en el rancho, nuestra casa familiar, significaba algo. Significaba que finalmente iba a enfrentar la realidad de lo que había sucedido. No sabía si estaba listo para admitir sus errores, pero al menos estaba dispuesto a enfrentarlos. Al día siguiente, me paré frente a la casa esperando a Leo. El viento era suave, el aire fresco, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar en el cielo. Este rancho había sido el corazón de mi vida, y había dado tanto de mí misma a él. Ahora se sentía como un campo de batalla, un lugar donde había luchado por todo lo que importaba. Y sin embargo, era aquí, en este lugar, donde perdería todo o recuperaría lo que quedaba de mi hijo. Vi su camioneta acercarse por el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco al verlo bajar, su rostro agotado, su postura rígida. Se veía cansado. El peso de todo lo que había pasado parecía haber dejado huella en él. Cuando llegó al porche, no me moví al principio. Necesitaba ver si él venía hacia mí o si tendría que dar ese último paso yo. «Mamá», dijo suavemente, su voz quebrándose con algo que no había escuchado de él en mucho tiempo. Vulnerabilidad. No sé por dónde empezar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz se quebraba. Empieza con la verdad, Leo, cualquiera que sea. Tragó saliva, su mirada recorriendo la casa, los árboles, todo lo que alguna vez tuvo significado. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y por un breve momento vi al hijo que había criado, el niño que corría hacia mí en busca de consuelo, el niño que juró que siempre estaría allí. «Lo siento», dijo, su voz casi en un susurro. «Fui egoísta. Dejé que ella me convenciera de que me estabas deteniendo. Pero estaba equivocado, mamá. Ahora lo veo. Veo todo. El rancho, nuestra familia, no es solo tierra y paredes. Es todo». Las lágrimas se acumulaban en mis ojos mientras me acercaba a él. Esto era el momento que había estado esperando. Mi hijo finalmente se había despertado. Ya no estaba ciego a lo que realmente importaba. Te habías perdido, Leo. Te habías perdido tanto que ya no te reconocía. Elegiste a ella, y lo sé, pero nunca quise apartarte de ella. Quería que recordaras quién eras, quiénes éramos. Lo sé, mamá, dijo, su voz gruesa por la emoción. Me perdí. Pensé que podría construir una vida sin ti, pero estaba equivocado. Tenía miedo. No quería perderla, pero terminé perdiéndolo todo. Extendió su mano y sin decir una palabra más me abrazó. Fue el primer abrazo real que compartimos en meses, y en ese momento sentí que algo dentro de mí cambiaba. El dolor de los últimos meses comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció una chispa de esperanza. «He hecho un lío de todo», murmuró Leo en mi hombro. «Pero quiero arreglarlo. Necesito arreglarlo. Lo siento por todo, mamá. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos». «No tienes que merecerlo, Leo», susurré, separándome un poco para mirarlo a los ojos. «Eres mi hijo. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Y no importa lo lejos que llegues, siempre estaré aquí». Hubo una larga pausa, el silencio envolviéndonos como una manta. No había terminado, lo sabía. El camino por delante sería difícil, pero al menos teníamos la oportunidad de recorrerlo juntos. Teníamos la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Pero había una cosa más que decir. «Maya», dije en voz baja, «¿qué vas a hacer con ella?» Leo suspiró, sus ojos nublándose. «No lo sé. Estuve tan enfocado en ella que me olvidé de quién era. Pero voy a dar un paso atrás. Voy a resolver esto. No quiero perderte de nuevo. Tendrás que averiguar qué es lo mejor para ti», dije, mi voz firme. «Pero recuerda algo. Nadie puede reemplazar a la familia, ni siquiera el amor».
Leo asintió y en ese momento vi a un hombre nuevo frente a mí. Uno que finalmente había comprendido el valor de las cosas que casi había dejado atrás. Ya no era la misma persona que había salido de mi vida meses atrás. Y yo tampoco. Antes de que se fuera ese día, nos sentamos en el porche como solíamos hacerlo. Miramos el atardecer juntos, en silencio. El sol se hundió por debajo del horizonte, el cielo tomando tonos naranjas y rosados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el calor del momento. Mi hijo estaba de vuelta y sabía que, sin importar lo que pasara, reconstruiríamos nuestra familia, paso a paso. Entonces, dime, ¿alguna vez has tenido que luchar por las personas que amas, incluso cuando sentías que se te escapaban? ¿Has pasado por un momento en el que tuviste que dejar ir para que regresaran a ti? Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo y empecemos una conversación. Y si sientes que esta historia resonó contigo, compártela con alguien que sepa que necesita escucharla. Todos pasamos por momentos difíciles, pero no tenemos que pasarlo solos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y quedarte con nosotros para más historias reales que tocarán tu corazón y te recordarán que, sin importar lo roto que parezca todo, siempre hay esperanza. Hasta la próxima. Cuida a los que amas.